con el mensaje que hemos estado escuchando hace 2 semanas, porque la semana pasada no tuvimos encuentro el día viernes, toda vez que teníamos nosotros la vigilia de oración y por efecto del cambio horario o por el horario que tenemos ahorita en Canadá, pues se me superponen los horarios. Pero hemos estado hablando de lo que es el equipo de evangelismo. Y en la primera semana nosotros hablamos acerca de lo que es las características que tiene un equipo de evangelismo. Yo voy a ir muy rápido porque yo voy a ir muy rápido porque pues esto ya lo vimos. Lo que estoy haciendo es como un recordatorio. Entonces dijimos, ¿qué es? Una pregunta. ¿Qué es un equipo de evangelismo? Pues dentro de la corriente del evangelio, el equipo de evangelismo es la segunda estrategia bíblica. Cuando vemos el libro de los Hechos, Dios nos da estrategia, le dio estrategia a los discípulos para que a través del poder del Espíritu Santo ellos tuvieran un orden, un itinerario, un camino de cómo compartir el mensaje de Cristo y solo el mensaje de Cristo. Cuando nosotros comenzamos a compartir el mensaje, a ordenar el mensaje, nosotros comenzamos con el camino de la salvación. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios, somos salvos, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros ordenamos el mensaje del camino de salvación y vemos el problema fundamental del hombre. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? Y es que el hombre está separado de Dios y separado de Dios tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la separación? Que la mujer vive en dolor por la familia, por los hijos. Y el hombre vive en dolor por el alimento. El hombre tiene que alimentar a su familia. Entonces, hay un continuo dolor, tanto en el hombre como en la mujer, y por supuesto que lo transmiten a los niños. Y al haber un sistema tan desordenado y tan doloroso de vida dentro de la casa, pues ¿cómo se va a criar ese niño? Se va a criar como se crían los hijos en familias que están separadas de Dios, con un ciclo de vida, en un ciclo de vida del cual ellos no pueden escapar. Entonces, cuando nosotros encontramos una persona que abre su corazón, que da su tiempo, que abre las puertas de su casa, que dispone su corazón para escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo, nosotros comenzamos el camino de salvación. Hasta que esa persona lo recibe, comienza a entenderlo, comienza a grabarlo y comienza a tener evidencia en su vida. Pero realmente el evangelista no le comparte a una familia, sino a una familia, o en el trabajo, en casa de un amigo. Y en esos aposentos altos que se levantan en las diferentes casas se comparte el mensaje del camino de salvación y entonces se van levantando los discípulos. ¿Con quién es el discípulo? El que llega a tener en su vida la conclusión de que Cristo es el único camino para ir al Padre, que Cristo es la verdad, que Cristo es el Salvador, que no hay otro método de salvación. No hay otra manera de que el hombre pueda tener la salvación y la vida espiritual que se perdió cuando Adán y Eva se separaron de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios porque nacemos con ese pecado original. Entonces, cuando estas personas que tienen el mensaje, se comienza a formar lo que es un equipo de evangelismo.
Fíjense ustedes toda la introducción que les estoy dando y prácticamente no he comenzado, no he comenzado la introducción en cuanto a qué, a ubicarnos, que hay 5 estrategias de evangelismo inicialmente que crean el sistema de evangelismo. ¿Es mi internet o perdimos el audio? Pastora, no se le escucha. Sí está escuchando, esperemos un momentito, ahí está Palabra haciendo un dice en arreglo Hechos técnico. 13, entonces le decía que la parte que leímos inicialmente está en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 4. No está hablando de que no estuvo con él mientras él estuvo. Y este discípulo es Pablo, que también Pablo y Saulo es el mismo nombre, solo que uno está en hebreo y el otro está en griego. El mismo nombre. Entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos. ¿Quiénes estos? Un equipo de evangelismo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Apartadme, Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y allí van al campo. ¿A qué? A predicar el evangelio. Ahora, yo les mencionaba en ese momento que así como en las empresas, los equipos de trabajo tienen un objetivo claro, cumplen unas normas y tienen que tener una capacitación y una identidad definida. Así somos nosotros. Así tiene que ser cada uno de los discípulos que forman un equipo de evangelismo. Un equipo de evangelismo puede estar formado por 2 personas, por 3, por 4, por 8, puede estar formado por 20. Pero la palabra nos advierte a nosotros y nos prepara a nosotros y nos capacita a nosotros para salir de nosotros y que podamos cumplir la misión de Mateo 24:14. Pero la misión no es Mateo 28:18 al 20. Sí, sí, esa es la misión para todos los que tienen la conclusión de vida en Cristo. Pero es que hay un objetivo final, que es que cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, que se dé el testimonio a las naciones, que no haya ninguno que diga que no escuchó el evangelio. Entonces, vendrá el Señor Jesucristo por segunda vez. Y esto lo hablamos. Hablamos de lo que significa el objetivo es la evangelización mundial. El marco normativo es la palabra. Y la identidad es que nosotros somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo nos habita, que tenemos un enemigo común, el adversario de Dios que es Satanás. Por eso tenemos la autoridad del nombre de Jesucristo. Y teniendo la autoridad del nombre de Jesucristo, entonces no hay diferencia entre nosotros. Si yo soy peruana, si yo soy venezolana, si yo soy guatemalteca, eh, si yo soy colombiana, si yo soy española, y Dios nos ha dado una gran bendición a los países de América Latina, que es tener en común el idioma español. El idioma español. Y nosotros
nosotros tenemos una misión de vida, salvar a los 46 países de América Latina. Pero como nosotros somos la Iglesia de Manuel Latinoamérica, nosotros necesitamos, les decía yo a ustedes que el equipo de evangelismo tiene características. Tiene características. ¿Cuáles son esas características? Por supuesto que todo comienza con la unidad. La unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que hay un enemigo que siempre va a buscar la división. Pero nosotros, el evangelista, el que tiene la conclusión de vida en Cristo, hay algo que, a lo que se aferra. Y cuando vemos las bendiciones del creyente, ustedes los que han estudiado conmigo el camino de salvación saben que yo divido estas 7 bendiciones representativas en las bendiciones que tienen que ver con la identidad, que es que soy hijo de Dios, que soy templo del Espíritu Santo y que tengo respuesta para todo a través de la oración. Yo digo que esto es la identidad, pero tengo una garantía de autoridad. Y la garantía de autoridad es que Dios me dio a mí, a través de Cristo, potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada me va a dañar. ¿Por qué me da esa autoridad? Porque el enemigo tiene poder. Pero el poder de Cristo vence absolutamente toda la fuerza de la oscuridad. Ya lo venció en la cruz del Calvario. Y en la resurrección de Cristo hay vida y esa vida me la da. Entonces hablamos de identidad, autoridad. Y luego ya tenemos 4, vamos a las 3 siguientes para completar las 7 y decimos entonces que nosotros tenemos la ciudadanía celestial. Y como ciudadanos del reino de los cielos esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para eso nosotros tenemos que preparar la tierra. Y nosotros no estamos aquí desasistidos, sino que tenemos ángeles que están a nuestro favor. No los vemos con ojos físicos, pero espiritualmente hay un poder que desciende del cielo a la tierra y los ángeles son los mensajeros del Señor para traer las respuestas. Pero también son nuestros guardianes, también son nuestros escoltas espirituales. ¿Por qué? Porque nuestra misión es espiritual. ¿Y cuál es la misión? Predicar este evangelio del reino a toda criatura. Entonces, tener ángeles a nuestro favor, tener la ciudadanía celestial y saber cuál es la misión que tenemos que cumplir, nos da seguridad. Yo lo enseño así, pero cuando vemos el conglomerado de estas bendiciones que les acabo de mencionar, hijos de Dios, templo del Espíritu Santo, que tenemos respuesta para todo a través de la oración, que tenemos autoridad. Todo esto es quién yo soy. Todo esto define la identidad del evangelista. Y la palabra de Dios es la norma de vida del evangelista. Debería ser de todos los hijos de Dios. Debería ser. Y para eso Dios nos está llamando a restaurar el culto, a restaurar la palabra, a restaurar el movimiento de la oración, que está dentro de la palabra y que depende de la palabra, pero también a restaurar el orden dentro de la iglesia. Porque la iglesia no hay orden. El ser humano, como viene con la condición caída, la iglesia siempre quiere tener un cargo, figurar, que lo nombren, que lo mencionen, que salga a relucir. Pero eso no fue lo que hicieron los discípulos. Los discípulos lo que fueron fue a orar en el aposento alto esperando la promesa del Padre, esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo, y se mantuvieron juntos y en armonía. Hasta allí nosotros llegamos. Y luego entonces nosotros hablamos la semana antepasada justamente de este versículo. Justamente del versículo, perdón, del capítulo del Salmo 133. Lo desglosamos completamente. Quienes no lo han visto,
quienes no lo han escuchado, pueden ver nuevamente la grabación, de que para que podamos experimentar, porque mirar es ver con ojos físicos lo que primero vimos con ojos espirituales. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, con una sola visión, con un solo objetivo: hacer la evangelización mundial, que es la voluntad de Dios, que es el deseo de Dios. Porque el deseo de Dios es que todos procedan a arrepentimiento. El deseo de Dios es que todos disfrutemos de la salvación y de la vida eterna. Entonces, sí es cierto, todos los creyentes anhelan tener, experimentar y disfrutar la venida del Espíritu Santo, pero hemos visto la venida del Espíritu Santo en Hechos 2 como manifestaciones físicas. Pero no es una manifestación física, es una manifestación espiritual que proviene de cuando todos los hermanos están en un mismo sentir. Hay pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en la condición, esa condición de Dios se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, fue a la cruz, muriendo como un maldito para darnos bendición a nosotros. Pero como todo es espiritual, entonces el enemigo se mete y dice la palabra, y ahora voy a leer la palabra, oro y lo bendigo, para que quienes tienen la conclusión de vida en Cristo puedan entender lo que es un equipo de evangelismo que solamente está centrado en lo que los une, no en lo que los separa, en lo que los une, no en lo que los divide. Porque un reino, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una iglesia, los hermanos, es que habla más bonito, pero aquí lo ponen porque, aunque yo hablo más bonito, hice más y estudié 7 carreras y 4 posgrados y no sé qué, cuánta cosa, y he estudiado 7 veces teología, a mí no me ponen porque como soy negrito y chatico y chiquito, allí no puede obrar el Espíritu Santo. Vamos a la palabra y dice Marcos capítulo 3, versículo del 20 al 27. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Hermano, esta palabra en su multiforme gracia nos habla de todas las áreas de nuestra vida. Si una casa, una familia, la mamá dice una cosa, el papá dice otra cosa, los hijos están en el medio y están divididos. Y déjenme decirles algo, aunque los padres se divorcien, si los padres no se respetan el uno al otro en cuanto a la consideración que yo debo tener con esa persona como superior a mí misma, los hijos siempre van a estar sufriendo. O como están divididos, a veces me conviene estar en este bando y a veces me conviene estar en este. Y así mismo es en la iglesia. Pero en cualquiera de los ámbitos que estemos hablando, el único que disfruta y prevalece es Satanás. Es Satanás. Entonces nosotros como equipo de evangelismo
tenemos una palabra. Y es que con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Yo recibí las bendiciones de las que hablamos, de las que acabamos de hablar, y yo tengo identidad. Yo tengo una autoridad contra las fuerzas de la oscuridad y tengo una seguridad. Mi seguridad es que este es mi hermano. Este es mi hermano en Cristo. Este también fue lavado por la sangre de Cristo. Este también fue perdonado por Cristo. Este también está en el camino. Él tiene acceso a la verdad y su vida en una vida con propósito en Cristo. Fue creado por Cristo tan igual que yo. Entonces yo no tengo nada contra mi hermano. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero mi hermano no vive, pues déjelo quieto. Pero usted, lo que vive en la carne, vívalo en la fe de Cristo, en el amor de Cristo y en la entrega de Cristo, que significa para usted y para mí la libertad absoluta del sistema del mundo, la libertad absoluta de las demás personas, la libertad absoluta de Satanás. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos un equipo de evangelismo aún dentro de nuestras diferencias? Porque nos centramos en lo que nos une, no en lo que nos divide. Pero nosotros al venir a Cristo estamos siendo recreados en Cristo. Por eso la palabra nos dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Si en un equipo de evangelismo cada uno de nosotros vivimos dentro de esta palabra, lo más fácil es decir, ay, yo no estoy en fornicación, ay, yo no soy impuro, no, ya yo, vemos lo grande, pareciera que es lo grande, pero delante del Señor, cualquier cosa por pequeña que sea, es motivo de arrepentimiento. Y dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Allá no, ya no, ¿verdad? Porque ahora no vivo yo, habita Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso también tengo que dejar la ira, el enojo, la malicia es pensar mal. Ay, yo no sé, pero esa hermana está mirando como que, ay, debe ser que le caigo gorda. Bueno, yo le debo caer gorda porque estoy gorda, pero debe ser que, y empezamos a pensar, y ahí la cabeza se va, la cabeza se va, la cabeza se va, pensando en lo que yo tengo grabado, pensando en la herida que me hicieron, pensando en que un día ese hermano no me saludó, pero yo no pienso, y esa hermana, ¿por qué no me saludaría? Le voy a preguntar a la hermana cómo está, si todo está bien. No pensamos así. Entonces dice, no mintáis los unos a los otros, no se mientan, porque ya el hombre no está en ustedes, no está. El equipo de evangelismo, las personas del equipo de evangelismo, tenemos la palabra que nos dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, todo, una palabra absoluta, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Amén. Por medio de Él. Amén. Y el mensaje del camino de salvación me transforma, me recrea, me enseña, me nutre, me cambia. Pero yo debo tener una determinación. Yo debo tener una conclusión de vida. Yo debo tener un deseo. Yo debo tener un anhelo. Cuán agradable y cuán delicioso debe ser, porque así lo dice la palabra, que yo encuentre hermanos que crean lo mismo que yo, que tengan esta fe en Cristo inquebrantable, que no sean perfectos, porque si son muy perfectos, ¿cómo me van a aceptar a mí que soy tan imperfecta dentro de ellos? Pero que dentro de la gracia de Dios estén siendo creados en la semejanza que hace que por medio de la fe, la mansedumbre y la templanza, entonces tengan paciencia conmigo, que voy a trabajar junto a ellos. Que sean bondadosos, que sean amorosos, que sean genuinos y no cáscaras, que sean sinceros, que sean también esa persona que te pone la mano en el hombro, pero no como uno dice de los dientes. A veces no te pregunte qué te pasa, sino que te diga, hermano, no sé qué te está orando por ti. Por eso el equipo de evangelismo tiene que entender que si en el mundo una empresa dice, lo entrevista y te dice, capacidad para trabajar en equipo, usted tiene, yo, mire, yo sí algo tengo, es que yo soy muy observador y respetuoso también soy, tolerante, 100% tolerante. Lo decimos en la empresa porque por la empresa. Pastora, no se oye nada. Entonces, si eso lo hace una empresa, se hace dentro de una empresa, donde nosotros lo que nos dan es
sí, sin duda alguna nos retribuyen nuestros servicios de manera económica, ¿cuánto no más hacerlo en el Señor? Que el Señor nos compró a precio de sangre y además que nos compró a precio de sangre, el Señor nos ha llamado con la misión de salvar y sanar este mundo. No hay un cargo sobre la tierra más importante que ser un siervo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Por muchos. Y eso lo cumplió el Señor Jesucristo. Ahora, la unidad de los discípulos dentro de la palabra y ese cumplimiento del mandato del Señor Jesucristo trae las respuestas deseadas por Dios en el campo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que Dios desea? Salvación y sanidad. Salvación y sanidad. Eso es lo que Dios desea. Y nosotros allí estamos claros. Pero debemos y necesitamos orar para no perder no solamente la visión, sino para no perder el pacto. Porque cuando yo tengo la palabra de manera segura, yo puedo caminar sobre la palabra. Y al caminar sobre la palabra es imposible que Dios me deje caer, porque Dios nunca va a dejar caer a tierra su palabra, porque es Dios en sí mismo, es la palabra, y Él no puede perecer, Él no puede caer, Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando yo camino sobre la palabra, entonces tengo esa visión de lo que es el sueño y el deseo de Dios. Y me impregno, Él me impregna, el Espíritu Santo me llena, me premia de esa visión de tal manera que nace en mí ese deseo de cumplir la voluntad de Dios porque yo tengo una identidad clara. Y la identidad es que yo fui hecho hijo de Dios para hacer la evangelización mundial. Esa es mi identidad. Disfrutando de las 5 bendiciones que quedan entre estas dos, la palabra dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, y hoy el Señor nos sigue dando y confirmando la misma palabra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y cuando nosotros concluimos, tenemos la conclusión de vida en Cristo, y la conclusión de vida en Cristo, en la medida que vamos creciendo y transitando el camino de salvación, nos lleva a disfrutar del Evangelio como un estilo de vida, de la buena noticia como un estilo de vida, de la palabra como la guía para la vida, que nunca me va a dejar perecer, que nunca va a permitir que las tinieblas prevalezcan sobre mí. Entonces Dios y yo estamos de acuerdo. Y si Dios y yo estamos de acuerdo, ¿cómo puede casa? ¿Cómo puede fallar la evangelización en mi región, en mi sector? Es imposible. Porque nosotros estamos en absoluto acuerdo con el Dios que creó los cielos y la tierra y que creó al hombre para estar con él. Y habiendo quedado el hombre separado de Dios, ahora nos dio a Cristo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en él, que si guardan sus mandamientos, si guardaban su palabra, serían verdaderamente sus discípulos. Y eso es lo que el Señor está llamándonos a hacer, Iglesia Emanuel Latinoamérica. Verdaderos discípulos de Cristo. Porque si somos verdaderos discípulos de Cristo, cada día conoceremos más la verdad de Cristo y cada día seremos más libres para poder disfrutar de vivir en la ley del Espíritu de vida en Cristo. No podemos quedarnos solamente en Romanos 8. Cuando vemos Romanos 8, decimos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pasamos a la segunda parte y decimos, me libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y ahora qué? Y se dan cuenta cómo dice la palabra.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, eso es ahora mi prioridad, porque ya fui libre de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cómo vivo? Vivo dentro de la palabra y el evangelio en orden, estructurado, grabado en mí, no como estructura, grabado en mí como un orden divino, como lo que ordena mi vida para sacarlo del desorden y del vacío y del caos y del desastre. Y al sacarme a mí, yo puedo sacar a otros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias, porque nos has llamado de manera individual como tus hijos, siendo iglesia, porque tu palabra dice que cuando Simón confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo, tú, Señor Jesucristo, le dijiste que era bienaventurado, que tenía el misterio de la bendición del Dios Trino, el misterio de la felicidad, el misterio de la vida, porque Dios, tu Padre, nos ha hecho tu confidente, has confiado en nosotros, nos ha confiado en nosotros la verdad absoluta de que Jesús es el Cristo. Pero también por la palabra nos has dado las estrategias bíblicas. Y teniendo nosotros el camino de salvación, Señor, estás levantando esta iglesia, estás levantando en esta iglesia discípulos. Nos está levantando como discípulos que hacen discípulos. Pero tenemos que ir en equipo, porque nosotros no somos llaneros solitarios, Señor. Somos tus hijos que cumplimos tu palabra. Yo oro, Señor, por cada uno de los discípulos y por cada uno de los creyentes de la iglesia. Oro para que tú pongas en sus corazones el anhelo de aprender más y más tu palabra, de conocerte cada día más y más, Señor Jesucristo, para que podamos vivir plenamente en tu libertad, en tu reposo, en tu gozo, en tu fe, en tu seguridad, en tu esperanza, en tu confianza en la vida que tú nos has regalado, que es plena y donde no hace falta nada. Señor, hoy te damos gracias porque como equipo de evangelismo estamos aquí en Panamá. Mis hermanas Mercedes, Janet, mi hermana Yael y yo. Señor, tu palabra se está cumpliendo en nosotras, a través de nosotras y en la iglesia a la que pertenecemos. La iglesia es tuya y nosotros somos tuyos, Señor. Por eso yo oro por cada uno de mis hermanos, para que ellos puedan disfrutar, como dice tu palabra, viendo cuán hermoso y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí tú envías la bendición de Emmanuel, que tú estás con nosotros y como equipo de evangelismo vamos a salvar y a sanar a las naciones. Hoy oramos mirando las 237 naciones y las 5.000 tribus. Agradecidos, Señor, porque has abierto nuestros sentidos espirituales y has puesto en nuestro corazón la misericordia y el amor por el campo. Haznos evangelistas genuinos, Señor, que amemos el campo, que amemos a las almas, que seamos, Señor, los valientes que arrebatan las almas para traerlas al reino de los cielos, para cumplir tu voluntad, porque creyendo en ti, lo imposible es posible. Oramos, Señor, agradecidos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Les decía yo a ustedes que el equipo de evangelismo tiene características. Tiene características. ¿Cuáles son esas características? Por supuesto que todo comienza con la unidad. La unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que hay un enemigo que siempre va a buscar la división. Pero nosotros, el evangelista, el que tiene la conclusión de vida en Cristo, hay algo que, a lo que se aferra. Y cuando vemos las bendiciones del creyente, ustedes los que han estudiado conmigo el camino de salvación saben que yo divido estas 7 bendiciones representativas en las bendiciones que tienen que ver con la identidad, que es que soy hijo de Dios, que soy templo del Espíritu Santo y que tengo respuesta para todo a través de la oración. Yo digo que esto es la identidad, pero tengo una garantía de autoridad.
Y la garantía de autoridad es que Dios me dio a mí, a través de Cristo, potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada me va a dañar. ¿Por qué me da esa autoridad? Porque el enemigo tiene poder. Pero el poder de Cristo vence absolutamente toda la fuerza de la oscuridad. Ya lo venció en la cruz del Calvario. Y en la resurrección de Cristo hay vida y esa vida me la da. Entonces hablamos de identidad, autoridad. Y luego ya tenemos 4, vamos a las 3 siguientes para completar las 7 y decimos entonces que nosotros tenemos la ciudadanía celestial. Y como ciudadanos del reino de los cielos esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para eso nosotros tenemos que preparar la tierra. Y nosotros no estamos aquí desasistidos, sino que tenemos ángeles que están a nuestro favor. No los vemos con ojos físicos, pero espiritualmente hay un poder que desciende del cielo a la tierra y los ángeles son los mensajeros del Señor para traer las respuestas. Pero también son nuestros guardianes, también son nuestros escoltas espirituales. ¿Por qué? Porque nuestra misión es espiritual. ¿Y cuál es la misión? Predicar este evangelio del reino a toda criatura. Entonces, tener ángeles a nuestro favor, tener la ciudadanía celestial y saber cuál es la misión que tenemos que cumplir, nos da seguridad. Yo lo enseño así, pero cuando vemos el conglomerado de estas bendiciones que les acabo de mencionar, hijos de Dios, templo del Espíritu Santo, que tenemos respuesta para todo a través de la oración, que tenemos autoridad, todo esto es quién yo soy. Todo esto define la identidad del evangelista. Y la palabra de Dios es la norma de vida del evangelista. Debería ser de todos los hijos de Dios. Debería ser. Y para eso Dios nos está llamando a restaurar el culto, a restaurar la palabra, a restaurar el movimiento de la oración, que está dentro de la palabra y que depende de la palabra, pero también a restaurar el orden dentro de la iglesia. Porque la iglesia no hay orden. El ser humano, como viene con la condición caída, la iglesia siempre quiere tener un cargo, figurar, que lo nombren, que lo mencionen, que salga a relucir. Pero eso no fue lo que hicieron los discípulos. Los discípulos lo que fueron fue a orar en el aposento alto esperando la promesa del Padre, esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo, y se mantuvieron juntos y en armonía. Hasta allí nosotros llegamos. Y luego entonces nosotros hablamos la semana antepasada justamente de este versículo. Justamente del versículo, perdón, del capítulo del Salmo 133. Lo desglosamos completamente. Quienes no lo han visto, quienes no lo han escuchado, pueden ver nuevamente la grabación de que para que podamos experimentar, porque mirar es ver con ojos físicos lo que primero vimos con ojos espirituales. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, con una sola visión, con un solo objetivo, hacer la evangelización mundial, que es la voluntad de Dios, que es el deseo de Dios. Porque el deseo de Dios es que todos procedan a arrepentimiento. El deseo de Dios es que todos disfrutemos de la salvación y de la vida eterna. Entonces, sí es cierto, todos los creyentes anhelan tener, experimentar y disfrutar la venida del Espíritu Santo, pero hemos visto la venida del Espíritu Santo en Hechos 2 como manifestaciones físicas. Pero no es una manifestación física, es una manifestación espiritual que proviene de cuando todos los hermanos están en un mismo sentir. Hay pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que estando en la condición, esa condición de Dios se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, fue a la cruz, muriendo como un maldito para darnos bendición a nosotros. Pero como todo es espiritual, entonces el enemigo se mete. Y dice la palabra, y ahora voy a leer la palabra, oro y lo bendigo, para que quienes tienen la conclusión de vida en Cristo puedan entender lo que es un equipo de evangelismo que solamente está centrado en lo que los une, no en lo que los separa, en lo que los une, no en lo que los divide. Porque un reino, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si en una iglesia, los hermanos es que habla más bonito, pero aquí lo ponen porque, aunque yo hablo más bonito, hice más y estudié 7 carreras y 4 posgrados y no sé qué, cuánta cosa, y he estudiado 7 veces teología, a mí no me ponen porque como soy negrito y chatico y chiquito, allí no puede obrar el Espíritu Santo. Vamos a la palabra y dice Marcos capítulo 3, versículo del 20 al 27. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Hermano, esta palabra en su multiforme gracia nos habla de todas las áreas de nuestra vida. Si una casa, una familia, la mamá dice una cosa, el papá dice otra cosa, los hijos están en el medio y están divididos. Y déjenme decirles algo, aunque los padres se divorcien, si los padres no se respetan el uno al otro en cuanto a la consideración que yo debo tener con esa persona como superior a mí misma, los hijos siempre van a estar sufriendo. O como están divididos, a veces me conviene estar en este bando y a veces me conviene estar en este. Y así mismo es en la iglesia. Pero en cualquiera de los ámbitos que estemos hablando, el único que disfruta y prevalece es Satanás. Es Satanás. Entonces nosotros como equipo de evangelismo tenemos una palabra. Y es que con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Yo recibí las bendiciones de las que hablamos, de las que acabamos de hablar, y yo tengo identidad. Yo tengo una autoridad contra las fuerzas de la oscuridad y tengo una seguridad. Mi seguridad es que este es mi hermano. Este es mi hermano en Cristo. Este también fue lavado por la sangre de Cristo. Este también fue perdonado por Cristo. Este también está en el camino. Él tiene acceso a la verdad y su vida es una vida con propósito en Cristo. Fue creado por Cristo tan igual que yo. Entonces yo no tengo nada contra mi hermano. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero mi hermano no vive, pues déjelo quieto. Pero usted, lo que vive en la carne, vívalo en la fe de Cristo, en el amor de Cristo y en la entrega de Cristo, que significa para usted y para mí la libertad absoluta del sistema del mundo, la libertad absoluta de las demás personas, la libertad absoluta de Satanás. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos un equipo de evangelismo aún dentro de nuestras diferencias?
porque nos centramos en lo que nos une, no en lo que nos divide. Pero nosotros al venir a Cristo estamos siendo recreados en Cristo. Por eso la palabra nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Si en un equipo de evangelismo cada uno de nosotros vivimos dentro de esta palabra, lo más fácil es decir, ay, yo no estoy en fornicación, ay, yo no soy impuro, no, ya yo, vemos lo grande, pareciera que es lo grande, pero delante del Señor, cualquier cosa, por pequeña que sea, es motivo de arrepentimiento. Y dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Allá no, ya no, ¿verdad? Porque ahora no vivo yo, habita Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso también tengo que dejar la ira, el enojo, la malicia es pensar mal. Ay, yo no sé, pero esa hermana está mirando como que, ay, debe ser que le caigo gorda. Bueno, yo le debo caer gorda porque estoy gorda. Pero debe ser que, y empezamos a pensar, y ahí la cabeza se va, la cabeza se va, la cabeza se va, pensando en lo que yo tengo grabado, pensando en la herida que me hicieron, pensando en que un día esa hermana no me saludó, pero yo no pienso, y esa hermana, ¿por qué no me saludaría? Y voy a preguntar a la hermana cómo está, si todo está bien. No pensamos así. Entonces dice, no mintáis los unos a los otros, no se mientan, porque ya el hombre no está en ustedes, no está. El equipo de evangelismo, las personas del equipo de evangelismo, tenemos la palabra que nos dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, todo, una palabra absoluta, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amén. Por medio de Él. Amén. Y el mensaje del camino de salvación me transforma.
me recrea, me enseña, me nutre, me cambia. Pero yo debo tener una determinación. Yo debo tener una conclusión de vida. Yo debo tener un deseo, yo debo tener un anhelo. Cuán agradable y cuán delicioso debe ser, porque así lo dice la palabra, que yo encuentre hermanos que crean lo mismo que yo, que tengan esta fe en Cristo inquebrantable, que no sean perfectos, porque si son muy perfectos, ¿cómo me van a aceptar a mí que soy tan imperfecta dentro de ellos? Pero que dentro de la gracia de Dios estén siendo creados en la semejanza que hace que por medio de la fe, la mansedumbre y la templanza, entonces tengan paciencia conmigo, que voy a trabajar junto a ellos. Que sean bondadosos, que sean amorosos, que sean genuinos y no cáscaras, que sean sinceros, que sean también esa persona que te pone la mano en el hombro, pero no como uno dice de los dientes. A veces no te pregunte qué te pasa, sino que te diga, hermano, no sé qué te está orando por ti. Por eso el equipo de evangelismo tiene que entender que si en el mundo una empresa dice, lo entrevista y te dice, capacidad para trabajar en equipo, usted tiene, yo, mire, yo sí algo tengo, es que yo soy muy observador y respetuoso también soy, muy tolerante, 100% tolerante. Lo decimos en la empresa porque por empresa. Entonces, si eso lo hace una empresa, se hace dentro de una empresa, donde nosotros lo que nos dan es, sí, sin duda alguna, nos retribuyen nuestros servicios de manera económica. ¿Cuánto no más hacerlo en el Señor? Que el Señor nos compró a precio de sangre y además que nos compró a precio de sangre, el Señor nos ha llamado con la misión de salvar y sanar este mundo. No hay un cargo sobre la tierra más importante que ser un siervo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Por muchos. Y eso lo cumplió el Señor Jesucristo. Ahora, la unidad de los discípulos dentro de la palabra y ese cumplimiento del mandato del Señor Jesucristo trae las respuestas deseadas por Dios en el campo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que Dios desea? Salvación y sanidad. Salvación y sanidad. Eso es lo que Dios desea. Y nosotros allí estamos claros. Pero debemos y necesitamos orar para no perder no solamente la visión, sino para no perder el pacto. Porque cuando yo tengo la palabra de manera segura, yo puedo caminar sobre la palabra. Y al caminar sobre la palabra es imposible que Dios me deje caer, porque Dios nunca va a dejar caer a tierra su palabra, porque es Dios en sí mismo, es la palabra, y Él no puede perecer, Él no puede caer, Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando yo camino sobre la palabra, entonces tengo esa visión de lo que es el sueño y el deseo de Dios. Y me impregno, Él me impregna, el Espíritu Santo me llena, me premia de esa visión de tal manera que nace en mí ese deseo de cumplir la voluntad de Dios porque yo tengo una identidad clara. Y la identidad es que yo fui hecho hijo de Dios para hacer la evangelización mundial. Esa es mi identidad. Disfrutando de las 5 bendiciones que quedan entre estas dos, la palabra dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, y hoy el Señor nos sigue dando y confirmando la misma palabra.
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y cuando nosotros concluimos, tenemos la conclusión de vida en Cristo, y la conclusión de vida en Cristo, en la medida que vamos creciendo y transitando el camino de salvación, nos lleva a disfrutar del Evangelio como un estilo de vida, de la buena noticia como un estilo de vida, de la palabra como la guía para la vida, que nunca me va a dejar perecer, que nunca va a permitir que las tinieblas prevalezcan sobre mí. Entonces Dios y yo estamos de acuerdo. Y si Dios y yo estamos de acuerdo, ¿cómo puede casa, cómo puede fallar la evangelización en mi región, en mi sector? Es imposible, porque nosotros estamos en absoluto acuerdo con el Dios que creó los cielos y la tierra y que creó al hombre para estar con él. Y habiendo quedado el hombre separado de Dios, ahora nos dio a Cristo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en él, que si guardan sus mandamientos, si guardaban su palabra, serían verdaderamente sus discípulos. Y eso es lo que el Señor está llamándonos a hacer, Iglesia Emanuel Latinoamérica. Verdaderos discípulos de Cristo. Porque si somos verdaderos discípulos de Cristo, cada día conoceremos más la verdad de Cristo y cada día seremos más libres para poder disfrutar de vivir en la ley del Espíritu de vida en Cristo. No podemos quedarnos solamente en Romanos 8. Cuando vemos Romanos 8, decimos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pasamos a la segunda parte y decimos, me libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y ahora qué? Y se dan cuenta cómo dice la palabra. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, eso es ahora mi prioridad. Porque ya fui libre de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cómo vivo? Vivo dentro de la palabra y el Evangelio en orden, estructurado, grabado en mí, no como estructura, grabado en mí como un orden divino, como lo que ordena mi vida para sacarlo del desorden y del vacío y del caos y del desastre. Y al sacarme a mí, yo puedo sacar a otros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias, porque nos has llamado de manera individual como tus hijos, siendo iglesia, porque tu palabra dice que cuando Simón confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo, tú, Señor Jesucristo, le dijiste que era bienaventurado, que tenía el misterio de la bendición del Dios Trino, el misterio de la felicidad, el misterio de la vida, porque Dios, tu Padre, nos ha hecho tu confidente, has confiado en nosotros, nos ha confiado en nosotros la verdad absoluta de que Jesús es el Cristo. Pero también por la palabra nos has dado las estrategias bíblicas. Y teniendo nosotros el camino de salvación, Señor, estás levantando esta iglesia, estás levantando en esta iglesia discípulos. Nos está levantando como discípulos que hacen discípulos. Pero tenemos que ir en equipo, porque nosotros no somos llaneros solitarios, Señor. Somos tus hijos que cumplimos tu palabra. Yo oro, Señor, por cada uno de los discípulos y por cada uno de los creyentes de la iglesia. Oro para que tú pongas en sus corazones el anhelo de aprender más y más tu palabra, de conocerte cada día más y más, Señor Jesucristo, para que podamos vivir plenamente en tu libertad, en tu reposo, en tu gozo, en tu fe, en tu seguridad, en tu esperanza, en tu confianza en la vida que tú nos has regalado, que es plena y donde no hace falta nada. Señor, hoy te damos gracias porque como equipo de evangelismo estamos aquí en Panamá. Mis hermanas Mercedes, Janet, mi hermana Yael y yo.
Señor, tu palabra se está cumpliendo en nosotras, a través de nosotras y en la iglesia a la que pertenecemos. La iglesia es tuya y nosotros somos tuyos, Señor. Por eso yo oro por cada uno de mis hermanos, para que ellos puedan disfrutar, como dice tu palabra, viendo cuán hermoso y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí tú envías la bendición de Emmanuel, que tú estás con nosotros y como equipo de evangelismo vamos a salvar y a sanar a las naciones. Hoy oramos mirando las 237 naciones y las 5.000 tribus. Agradecidos, Señor, porque has abierto nuestros sentidos espirituales y has puesto en nuestro corazón la misericordia y el amor por el campo. Haznos evangelistas genuinos, Señor, que amemos el campo, que amemos a las almas, que seamos, Señor, los valientes que arrebatan las almas para traerlas al reino de los cielos, para cumplir tu voluntad. Porque creyendo en ti, lo imposible es posible. Oramos, Señor, agradecidos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.